Incline su rostro allí donde está. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de estar en tu casa, Dios. Gracias, Dios, por este nuevo amanecer en el que podemos seguir, Dios, disfrutando de tus muchas misericordias, del oír tu palabra que nos restaura, nos cambia, nos renueva, nos transforma, nos hace caminar por sendas de justicia, Señor. En esta preciosa mañana anhelamos que tu buen Espíritu, Dios, traiga entendimiento a nuestra vida para que tu palabra corra como ríos de agua viva en nuestro interior. Y seamos un corazón dispuesto, abierto, Dios, para que tu palabra pueda germinar en nosotros y dar fruto, para lo cual la has enviado, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Reconocemos que tú eres el Señor de nuestra vida. Y como hijos, Dios, estamos prestos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, Señor, y a ponerla por obra. Gracias, Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque estás con nosotros como lo has prometido todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad que nos sustenta y nos ayuda a seguir adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar un texto bíblico en Salmos, capítulo 25, versículos 8 y 9. Salmos, capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Esa expresión de bueno y recto es Jehová, la rectitud habla de justicia. La vez pasada se estuvo hablando acerca de la justicia gubernamental o gubernativa, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios, como Rey soberano, es quien ha puesto leyes para que se rijan en este universo. Dios ha establecido leyes físicas por las cuales este mundo se sostiene y nosotros podemos tener la vida que estamos llevando y todos los seres vivientes pueden tener la vida que se están llevando. Por esas leyes el sol no nos ha caído encima, ¿verdad? Por esas leyes nosotros no amanecemos volando por los aires y que de pronto vayamos caminando y nos levantemos y no tengamos un equilibrio. Leyes físicas establecidas por Dios. Y así como Dios establece estas leyes, también cuando creó los seres humanos, le dio leyes para que caminaran en ellas. Amén. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios le da órdenes en cuanto a las bendiciones que había creado para ellos. Y solo le dijo que no hiciera algo, que no comiera del fruto del bien y del mal. Porque ese día dijo: de cierto moriréis, ¿verdad? Y sabemos toda la historia de cómo Satanás se infiltró y engañó a Eva. Y entonces comieron de ese fruto y dice que sus ojos fueron abiertos, conociendo el bien y el mal. Y qué gran problema que desde que hubo ese descarrío, esa falta, hasta el día de hoy, el ser humano no ha podido establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Todo ese tiempo de historia desde el pecado de Adán, cuando los ojos fueron abiertos del hombre, conociendo el bien y el mal, hasta el día de hoy se discute: ¿será que esto es bueno o será que esto es malo? ¿Por qué tú dices que no puedo hacer esto? ¿Por qué tú dices que yo sí puedo hacer esto? ¿Por qué tú dices que yo puedo hacer esto? Yo hago lo que yo quiera, para mí esto es bueno, para mí esto es malo.
Y ha sido el gran problema del ser humano. Por ello Dios estableció entonces leyes y mandamientos para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo que debemos hacer y qué no es lo que debemos hacer. Y sus leyes son justas. Y Él es justo para cumplirlas. Amén. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos acerca de la justicia gubernamental, que se divide en justicia distributiva y justicia remunerativa. Vamos a hablar un poco acerca de la justicia distributiva. Esta justicia se fundamenta en una aspiración general, que es la justicia social. Es decir, Dios establece su justicia sobre todo, no sobre unos y sobre otros, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos con eso? Dios es recto en la ejecución de su ley para con todos. No hay diferencia entre judío ni griego. No hay diferencia porque uno es mayor, porque uno es menor, porque uno es blanco, porque uno es negro, porque uno sabe, porque otro no sabe, porque uno es de mejor posición social y el otro no. La justicia es por igual para todos. ¿Aló? Porque Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10 versículo 34-35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Romanos 12:11 dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Deuteronomio 10, 17, 18, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Gálatas 2:6, pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y Efesios, capítulo 6, verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de que Dios es justo para con todos, que cuando Dios tiene que traer una bendición o un castigo por el cumplimiento de su ley a una persona, no hace diferencia. ¿Aló? Las diferencias pueden estar en cuanto al cumplimiento del deber de cada uno, que puede variar, pero no en cuanto a la persona en sí. ¿Me hago entender? No es lo mismo una persona que tiene una responsabilidad ministerial a quien no la tiene. ¿Aló? Pero por persona, por ser humano, por hijo de Dios, por criatura, con los mismos beneficios, la justicia de Dios se muestra igual para todos. Así que esta justicia distributiva posee relación con la distribución de las recompensas y los castigos. Veamos entonces qué tiene que ver la justicia retributiva. Hace referencia a la pena o castigo que debe ser proporcional a la falta o infracción de la ley.
Cuando nosotros cometemos una infracción a la ley de Dios, Dios tiene que aplicar una justicia. Cuando nosotros fallamos ante las leyes que el Estado nos ha puesto, si nosotros llegáramos a matar a una persona, ¿qué cree que tiene que hacer la justicia? Callarse y decir, no ha pasado nada, vuelve y mata al que quiera. Cuando esto ocurre, la justicia está. No hay justicia, hay injusticia. ¿Aló? Así que Dios tampoco puede callar ante la injusticia, porque en su divinidad Él es justo. Y así como hace salir el sol sobre buenos y malos y manifiesta su amor y su misericordia, también debe manifestar su justicia. ¿Por qué cree que Jesús vino a morir por nosotros? Porque no podíamos justificarnos por nosotros mismos. Y Él tuvo que justificarnos, pagar por nosotros. Mas sin embargo, cuando nosotros cometemos faltas, cuando hay manifestación de impiedad, de pecado, de romper las leyes de Dios, la ira de Dios se manifiesta como respuesta a esa infracción. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Deuteronomio 9:8 dice así: en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Éxodo 15:7: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumiste como hojarasca. Números 32:13: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ezequiel capítulo 7, versículo 8: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Romanos 2:5: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces notamos la manifestación de la ira de Dios sobre la impiedad y sobre el pecado, porque Dios es un Dios justo, porque tiene que haber un castigo y tiene que haber una pena sobre la infracción de la ley. Y podemos ver a través de estos pasajes cómo Dios aplicó ese castigo y su ira se rebeló contra aquellos que atropellaron sus mandamientos. ¿Aló? La Biblia nos enseña a través de muchos pasajes cómo muchos siervos de Dios también fueron reprendidos, castigados y disciplinados cuando infringieron la ley de Dios. El simple hecho de haber sido llamados, ungidos, posicionados por Dios y haber sido puestos por Dios para un objetivo específico, siendo ungidos con su Santo Espíritu, no les quitó el hecho de que al fallar, al pecar, fuesen reprendidos por la justicia de Dios. ¿Aló? No se preocupe, ahorita también hablamos de las bendiciones. ¿Se acuerda de David y Betsabé? Se arrepintió
Y Dios le dijo, no morirás por esto, pero el hijo que espera a Betsabé morirá. Y aunque él ayunó y se postró y esperó a ver si Dios le permitía que el niño viviera, dice que a los 7 días el niño murió. Porque Dios no lo dejaría sin castigo la pena que había, la transgresión que tuvo contra su ley. Y el hombre de Dios siempre entiende la justicia de Dios. Dice la Escritura que se levantó y fue al templo, adoró y volvió. Así que cuando nosotros somos reprendidos por Dios y nos toca pagar una pena por las consecuencias de nuestros errores, tenemos que reconocer que es la justicia de Dios. Siempre tratamos de apelar a que no, pero lamentablemente es así. Ay, 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 uy, uy, uy. Dios en su justicia tiene que castigar la infracción a sus mandamientos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Romanos 2, 6, 9, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Entonces note que la ira de Dios hace parte de su justicia. Si no tenemos arrepentimiento, Dios tiene que desatar su ira. De lo contrario, Dios fuese indiferente al pecado. Y si Dios fuese indiferente al pecado, esto atentaría contra su moral. ¿Aló? El pecado fue lo que nos separó de Dios. El pecado es el que tiene al ser humano en la condición en que está. Dios tuvo que entregar la vida de su Hijo para rescatarnos de la condenación que nos dio el pecado. Y aún así creemos que es justo que sigamos practicando el pecado y Dios sea indiferente a ello. ¿Aló? Dios no es indiferente, porque esto implicaría que Dios no es justo. Y dice la Escritura que Él es recto en todos sus caminos y el cetro de su reino es un cetro de justicia. Así que, hermanos, tenemos que tener en claro que mientras nosotros estamos en esta vida, aunque Cristo ya pagó por nuestros pecados, por nuestra condenación, no quiere decir que Dios callará ante las ofensas que podamos cometer en medio de este camino. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. Y mientras yo mantenga una vida practicando lo malo, Dios tiene que establecer su justicia. Y Dios tiene que dar un pago ante estas acciones. Tendríamos que mirar cuánto puede tomar esto o involucrar nuestra salvación, pero según lo que vemos en la Escritura, todos aquellos que hacen lo malo y no obedecen a Dios tendrán un castigo eterno. Hay castigos temporales que vivimos en esta vida y también habrá un castigo eterno. Hay bendiciones que recibimos mientras caminamos en esta vida y también habrá una bendición eterna. ¿Estamos claros con eso? Ahora hablemos un poco de la justicia remunerativa. Yo creo que ahora sí van a sonreír un poco. La bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Note lo siguiente. En la distribución, la justicia remunerativa tiene que ver con la distribución de recompensas por parte de Dios por la obediencia a su ley. Dios también bendice y da pagos por el cumplimiento de la ley.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, 12 y 13. Dice el versículo 9: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El versículo 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que daría. Por cumplir sus mandamientos, por caminar en su ley. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 14 y 15. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Salomón hablando de la fidelidad de Dios al bendecir a un hombre que caminó en sus mandamientos. Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay bendición para el que cumple los mandamientos de Dios. ¿Cuántos cumplimos los mandamientos de Dios? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por ello? Nadie. Ahora bien, hay que entender algo. Si bien recibimos estos beneficios, no realmente es porque los merezcamos. ¿Por qué? Porque si miramos bien, a Dios no se le requiere que dé recompensas por la obediencia, ya que el hombre se le exige obedecer a Dios. Es decir, es deber de nosotros vivir los mandamientos de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Para de pronto aclararlo un poco más. Vivamos los mandamientos de Dios, cumplamos su ley, aunque no merezcamos nada o no recibamos nada, porque es un mandamiento vivir los mandamientos de Dios, obedecerlos. Así que esta retribución o este pago por cumplir sus mandamientos es por simple y llanamente la gracia de Dios. Porque a Dios le place bendecirme, no porque yo lo merezca. Veamos algunos pasajes para entender un poco. Job capítulo 41, 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Alguno de los que estamos aquí le dio primero a Dios? Eso implicaría que fuimos primero que Dios y no fuimos creados por Él. ¿Aló? ¿Acaso no fuimos nosotros los creados y Dios nos bendijo con toda esta tierra para vivir en ella y fuimos nosotros los que defraudamos? ¿Acaso en esa bendición, cuando Dios nos puso en el huerto del Edén, dimos nosotros algo a Dios? ¿No nos había dado Él primero a nosotros? ¿No nos había creado y nos había dado el mar, la tierra, las plantas, los animales? ¿Aló? Y aún así fallando, ¿no es Él quien nos da redención y salvación a través de su Hijo Jesucristo? Lo merecíamos, hicimos algo para ello. Es su gracia, es su amor la que permite que hoy tengamos bendiciones. Así que nadie se crea que merece algo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado
cuando nosotros somos bendecidos con dones ministeriales, con dones de riquezas materiales, creyendo que porque somos fulanito de tal o porque somos esto, lo hemos alcanzado y lo hemos tenido. Es su gracia, es su misericordia y es su favor sobre el hombre. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es que porque yo he hecho tantas cosas en el reino, ¿acaso no se nos mandó a hacer eso? ¿Aló? Es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello, ¿acaso no se nos mandó a hacer eso? Es nuestro deber hacerlo. ¿Me está entendiendo? Así que todo lo que nosotros recibimos de Dios es por su gracia y su misericordia. Porque en cuanto a la ley, todos debemos cumplirla. Es un deber de nosotros. Es un deber amar a Dios, es un deber amar al prójimo. Es un deber no mentir, no robar. Es un deber de nosotros honrar a nuestros padres. Es un deber de nosotros no fornicar, no robar. Y cuando cumplimos esto, entonces Dios en su gracia dice: hijo, te voy a dar esto. La justicia de Dios tiene un significado diferente al que muchos pensamos. Dios es un Dios de misericordia y es tardo para airarse. Salmos 10, 3, 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero también es un Dios que le gustan las cosas correctas. El hecho que Dios sea piadoso, bondadoso para con nosotros, no quiere decir que nosotros pasemos infringiendo su ley y desobedeciendo su palabra, y que Él no va a hacer nada. Su justicia tendría lugar para dar recompensas o para dar penas y castigos por lo que estamos haciendo. Y los hay mientras estamos aquí en este mundo, y los habrá en un juicio final. Vida eterna para los que aman su palabra y viven sus mandamientos, y condenación eterna para los que no lo hacen. Así que cuando piense en el amor de Dios, también piense en la justicia de Dios. Cuando piense en el Dios que perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, también piense que Dios es un Dios justo que tiene que retribuir a nuestras malas acciones o a nuestras buenas acciones. Y como hijos y siervos de Dios tenemos que ser entendidos en estas cosas. Muchas de las cosas que vivimos, que a veces nos desagradan porque son momentos difíciles, quizá pueden ser el castigo a faltas que hemos tenido para con Dios. Y eso no hace a Dios un Dios malo. La condición actual del mundo, de la humanidad que sufre tanta violencia, es producto de las malas decisiones y de romper los mandamientos de Dios. Y Dios tiene que manifestar su justicia. Y por eso el mundo vive estas cosas. Pero también vemos involucrado su amor y su misericordia. Que si Dios hubiese querido, ya hubiésemos sido aniquilados desde hace rato. Pero Dios es paciente y misericordioso porque no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Aló? ¿Cuánto tiempo y cuántas oportunidades Dios nos brinda para que podamos encontrar su verdad y caminar en sus mandamientos?
¿Cuántas veces Dios nos atrae con cuerdas de amor a su casa, a su ley, a sus mandatos, a sus caminos para poder gozar de una vida eterna? Así que no pretendamos que cuando somos infieles y transgredimos la ley de Dios, nada va a pasar. Dios es un Dios justo. Y en su justicia también aplica su misericordia y su bondad. En la hora del juicio será otorgado a cada uno lo que corresponde. Y en eso Dios es perfecto. Dios no acepta cohecho alguno. No es como la justicia pervertida de la humanidad, la impunidad, el no pagar a aquellos que han hecho mal por sobornos. En Dios no hay sobornos. Aló. Dios es correcto, es perfecto, es recto. Por eso decimos, Él es un Dios justo. Dios es justo. Y la justicia de Dios se muestra en el mal hacer y en el bien hacer. Incline su rostro en esta mañana. Y mira qué estás viviendo en este tiempo. Muchas veces caminamos y vivimos sin mirar lo que hacemos, si agrada o no a Dios. A veces caminamos practicando lo malo y cuando nos encontramos con el castigo, con la pena, no entendemos por qué. Por eso la palabra nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados y a no seguir en ellos. Porque hay alguien que nos acusa delante de Dios. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre va a estar señalando nuestras malas acciones para que Dios derrame su ira sobre nosotros. Por cuanto que Dios tiene que ser justo. Por eso Jesús, aquellos que se acercaban, aquella mujer que iban a apedrear, le dijo, vete y no peques más. Porque hay juicio, hay recompensas, hay penas y castigos. Dios nos ha dado su buen espíritu para poder caminar en su verdad, para poder caminar en su palabra, en sus mandamientos. Antes era muy complicado. Por eso en el tiempo de la ley habían castigos severos. Pero hoy el Espíritu nos redarguye. Hoy el Espíritu nos guía y nos enseña a vivir los mandamientos de Dios para que vivamos en la bendición de Dios. Por eso dice su palabra que ante tales cosas no hay ley. Por eso llenémonos de su Santo Espíritu para vivir en amor, en paz, en templanza, en gozo, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en fe.
porque contra tales cosas no hay ley. Si por alguna razón tenemos que pagar por cosas que hemos hecho en este mundo, como muchos siervos de Dios, tengamos la actitud de David. Reconocer que Dios es un Dios justo, que si hemos hecho mal, debemos pagar por ello. Esa actitud nos mantiene humildes para al final recibir la bendición eterna y no la condenación eterna. Hoy es tiempo de venir y ponernos a cuentas con Dios. Sin reproches, entendiendo y conociendo que Dios es justo. Y ciertamente Él tendrá de nosotros misericordia. Pero si endurecemos nuestro corazón y nuestra cerviz y no nos arrepentimos de nuestros pecados, la ira de Dios tiene que ser desatada. Y si somos hijos, tendremos que ser reprendidos y disciplinados, porque Dios no hace indiferencia ante el pecado. Eso le convertiría en una alcahueta, en alguien que aplaude el mal. Y sabemos que Dios nada tiene que ver con ello. Él es santo, siempre ha sido justo, siempre lo será. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios, porque hoy una vez más nos recuerdas que tú eres un Dios justo. Que así, Dios, como te manifiestas en muchas cosas, también lo haces en la justicia, dando el pago, la pena y el castigo a los que hacen mal y la retribución de recompensas de bendición para los que hacen bien. Hoy te pedimos que nos ayudes a caminar en tu verdad, que no apartemos nuestro pie ni a la derecha ni a la izquierda, pero sí que apartemos nuestro pie del mal. Que hoy, Dios, podamos entender que en nuestras debilidades muchas veces fallamos, pero que al acercarnos a ti, Señor, en arrepentimiento, tú haces misericordia. Y que si debemos pagar porque tú eres justo por las malas acciones, tú nos ayudes, Dios, podamos entenderlos y crecer y ser mejores cada día para no seguir haciendo lo malo. Y que cuando seamos bendecidos, retribuidos por caminar en tu verdad, en tu ley, no creamos que es por nuestro mérito ni por nuestras propias fuerzas, sino que tú en tu gracia, Dios, nos das de bendición, porque nada merecemos, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu justicia, tu reino, que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, siga reposando sobre nosotros, sobre nuestra congregación, sobre nuestra casa, nuestra familia, sobre nuestra nación Colombia, sobre Israel, Señor. Sea tu paz, sea tu bendición con nosotros, la guianza de tu Espíritu, por cuanto somos tus hijos y ovejas de tu prado. Gracias te damos, Dios, a ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos el poder, la adoración, porque solo tú eres el Rey, solo tú eres el Señor, digno de gloria y majestad, santo y perfecto eres en todos tus caminos. Bendito sea tu nombre, sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Señor. Gracias, Dios, guárdanos bajo la sombra de tus alas, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Oramos, Dios, para que en esta mañana
Tú bendigas cada mano que se extiende para bendecir tu nombre, tu obra, tu casa. De lo recibido de tu mano te damos, Señor. Bendito Dios y Padre eterno, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.